Buenas noches. El trabajo que les vengo a mostrar a continuación con mi compañero Eduardo Valdivia es acerca del ordenamiento territorial. Miramos que Nátaga se remonta al año 1530 y se viene con la penetración de Sebastián de Belalcázar, esto para someter a los indígenas los indígenas países que estaban en ese entonces, porque los quería someter al mandato de él. Como tal, Nátaga viene siendo un municipio al suroccidente del departamento del Huila. Tiene una ramificación montañosa de la cordillera central junto con el río de Narváez y el río Páez Toma. Esto fue como la creación de la cordillera que dio inicio a este municipio, que en ese entonces, en 1530, no estaba como tal fundado, sino que era más que todo como un caserío. Ahora les voy a hablar acerca de la fundación y el desarrollo de Nátaga. Como anteriormente lo decía, Nátaga tiene una historia que se remonta a la época colonial, la cual fue fundada como tal, como municipio, en 1652, como Santiago de Nátaga, por el Santiago de Nátaga, por la Real Corona del señor Diego Ospina y Malondono. El pueblo fue más que todo regido por doctrinas y alcanzó su categoría como municipio en el año 1967 y fue nombrado como tal Nátaga, y el nombre Nátaga proviene de la lengua indígena que significa tierra de laurel. Nátaga en 1530 fue explorada por Sebastián de Belalcázar, quien se encontró con algunos indígenas que habitaban esta región. Los indígenas Paez eran los que estaban anteriormente en este corregimiento, como se lo llamaba antes de llamárselo como municipio. En 1652, Diego de Ospina y Malondono fundaron como tal el pueblo de Santiago de Nátaga de la Real Corona, dándole ya un poquito más de coordinación como tal al municipio. Y en 1967, el 24 de noviembre, esta población se convirtió como municipio y se le otorgó el nombre de Nátaga. También miramos que este municipio fue dictado en el año 2000, o sea que fue donde tuvo la primera ordenamiento territorial. Se desarrolló de forma sostenible, integral, que buscaba tener una normativa vigente legal para la época, incluyendo las leyes que tenían en ese entonces, que fue la ley 388 de 1997, que estableció la planificación y la gestión del territorio, además de algunos instrumentos que buscaban tener más que todo el desarrollo sostenible, y de igual manera que se mirara más que todo el medio ambiente. El Santuario Mariano de Nátaga es como se le llama ahora a la iglesia. Fue nominada por su historia, eh, como les decía, venía de la época antigua, la época colonial, más que todo la creación de la Virgen de las Mercedes, o el Santuario de la Virgen de las Mercedes, se creó con el fin para que ella intercediera para las personas que están cautivas, privadas de su libertad, y esta se llamaba la Virgen María Intercedora. Entonces ellos buscaban que tuviera esa devoción, les hiciera el milagro de que estas personas que estaban cautivas, que tenían algunas penas pendientes, ya sean temas carcelatorios o no, pudieran darles la libertad y estos problemas se pudieran solucionar. También miramos que la Virgen viene de muchos años atrás, además es una religión católica, y esta fue dictada en Puerto Nolasco, que era donde se llamaba, o más bien Pedro de Nolasco, que fue donde originalmente se creó esto para que ellos pudieran tener una iglesia
como tal y poder tener así y darle los agradecimientos y darle demostrarle la devoción que le tenían para ellos dar gracias a los milagros que la Virgen estaba haciendo y concediéndoles la libertad a las personas que estaban presas y podían retomar nuevamente su vida común y corriente. La fiesta de la Virgen de las Mercedes se celebra el 24 de septiembre y esto viene, más que todo es una religión, una fiesta católica que busca darle agradecimiento a la Virgen por los milagros que ella hace al tema de las personas que están cautivas y puedan nuevamente retomar su libertad. También se mira que la fe, la devoción que se le tenía desde antes a la Virgen es demasiada y entonces ahora pues aumentó esa fe, generando que miles de personas vengan a darle el agradecimiento como tal y a pagar las promesas que ellos hacen. También miramos que la parroquia como tal se creó la parroquia aquí en Nátaga, fue en el año 1753, según los libros parroquiales, donde se muestra la historia, y el primer párroco que tuvo el municipio, que tuvo la iglesia, se llamaba Fari Lorenzo de Venezuela, que fue el que prácticamente trasladó a la Virgen desde, eh, desde San Miguel del Paso, más conocido como Puerto Nolasco. Bueno, dentro de los objetivos específicos tenemos la parte de recuperar y proteger las áreas de ecosistemas estratégicos del municipio, donde tiene varias áreas que son de importante influencia y son amortiguadora, como un corredor biológico que viene siendo lo que son la Serranía de las Nieves, el Cerro El Roblal y Cerro Cucuyales en el norte del municipio, dentro de los cuales se ve que es un espejo de agua donde se, se da importancia a lo que es la captación del agua potable para varios municipios y prácticamente para Nátaga, la parte de Tesalia también, y de donde se ven beneficiadas muchas familias. Entonces es de gran importancia tenerlo dentro del esquema de ordenamiento territorial como una zona de importancia hídrica para los municipios cercanos. Es importante también recuperar las fuentes hídricas contaminadas por el tema de los beneficiarios del café, el vertimiento de aguas hervidas, por el tema del ganado, donde es importante recobrar lo que la misma naturaleza nos ha dado, ¿no? Y tenerla en cuenta en los procesos técnicos dentro de un esquema de ordenamiento territorial. Conocemos muy bien que también el municipio de Nátaga tiene un valor histórico. Ese valor histórico viene del proceso de, se podría decir, desde un concepto de, turismo religioso, perdón, casi que no me acuerdo, de turismo religioso, donde tenemos un patrimonio cultural, histórico y arquitectónico. Dentro de ellos está todo lo que es la historia de la Basílica de Nuestra Señora de las Mercedes, donde empezó con un templo antiguo que está hecho en piedra, que los antiguos lo habían hecho en piedra. Anteriormente a eso había sido en palmiche y la parte de bareque, después fue hecho en piedra, que es donde está hoy el campanario. Después de allí pasó a ser un templo donde está la parte de la cripta, que es donde se hacen las misas para los difuntos. Eh, y ya sobre la cripta fue que se construyó la Basílica Menor de Nuestra Señora de las Mercedes, que es la parte que ya conocemos, ¿no? Obviamente pues ella también la parte arquitectónica se vela por mantenerla, por manejar ese recurso y proteger y conservar. Es importante que este esquema de ordenamiento territorial marque el uso del suelo con el fin de disminuir la vulnerabilidad de la población.
Con ello es importante lograr la parte de las vías, que exista una muy buena comunicación en el concepto de que sea eficiente, adecuada, que el municipio pueda comunicarse con el resto del país, donde también la ampliación y la cobertura de los servicios públicos esenciales, que es importante para todas las personas que viven dentro del municipio y que esos servicios sean de competencia del municipio. También se busca con ese esquema de ordenamiento territorial el desarrollar la industria del turismo religioso y ecológico. La parte religiosa pues ya la conocemos, pues la Virgen de Nuestra Señora de Mercedes, la parte ecológica por todo lo que es la Serranía de las Nieves, mucha finca cafetera, mucha finca que tiene unos puntos de caídas de agua muy bonitos. Entonces lo que se busca es potencializar. Obviamente que prácticamente esos puntos son a manera de privados, territorios privados, pero que se les puede dar un impulso desde la parte del esquema de ordenamiento territorial e impulsar lo que es la industria del turismo. También con ello crear la industria o la parte de la infraestructura, la comercialización de productos agropecuarios, que en Nátaga es muy valioso ese ítem, ¿no? Dentro también están las estrategias sectoriales, donde lo que se busca es la implementación de los sistemas agroforestales, silvopastoriles, donde se pueden adaptar a todo lo que es la oferta ambiental del municipio. También se busca con ello buscar la operatividad del convenio intercorporativo del macizo colombiano. ¿Qué significa ello? Que se busca que esa fuente hídrica que es tan importante, que se puede decir que es como la estrella del macizo colombiano, llegue hasta donde está el Cerro Cucuyales y la parte de la Serranía de las Nieves, para con ello que sea protegido, que no se pueda allí hacer procesos de minería ni nada de ello, sino para conservar el agua para las futuras generaciones. Con ello que se busca dar una sensibilización a la comunidad, una importancia y una protección para a esos ecosistemas, también la parte de conservación y mejoramiento de este ecosistema. También hace parte el municipio de Nátaga de los microecosistemas de lo que es la parte del río Páez, el río Negro, al igual que la Serranía de las Nieves y el Cerro Cucuyales. ¿Qué es lo que se busca con esa implementación? Que se puedan dentro de los organismos que están de parte de la conservación del medio ambiente, que se puedan dar esfuerzos entre los municipios del occidente del Huila para conformar un corredor biológico desde la Serranía de Minas, Serranía de las Nieves, y con ello que permita unir el Parque Puracé y el Parque Nevado del Huila. ¿Qué se busca? Conservar, porque sabemos que lo más importante es que exista el agua para las futuras generaciones. Aquí en la parte normativa, conocemos que el parágrafo primero habla de que atendiendo la facilidad didáctica que ofrece la cartografía de delimitar y determinar áreas, esa será una herramienta base para la proyección de obras,